dimos la semana pasada, hablamos sobre la mediana. ¿Qué es importante? Es importante como primera medida, mis queridos estudiantes, recordar un poco. Entonces, para eso, vamos entonces a recordar la media o promedio. Recuerden que lo primero que nosotros tenemos que reconocer en un proceso, lo que es la media, lo que es la mediana, es fundamental que manejemos los conceptos y que manejemos el proceso, cómo se determina. En el caso de la media o promedio dice que se determina sumando todos los datos y se divide entre el número total de datos, ¿verdad? Entonces, también es importante recordar el símbolo de la media o promedio. Luego entonces, sí, la mediana, que es el dato central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor y se presentan dos situaciones. Cuando el número de datos es par, se organizan los datos de menor a mayor y se toman los dos datos centrales, se suman y se divide entre dos. Ese resultado viene a ser la mediana de ese conjunto de datos. En el caso de que los datos sean impares, se organizan los datos de menor a mayor y se toma el dato central que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Bueno, ya con todo este proceso ya hicimos el recordar y con una nueva idea clara, un concepto más preciso. Vamos entonces a iniciar a lo que nos compete en el día de hoy. Vamos a partir entonces y vamos a desarrollar la siguiente situación problema, ¿verdad? Es decir, vamos entonces en nuestra libreta, debemos consignar esta actividad en clase. Colocamos actividad en clase, clase Zoom. Vamos entonces a anotar la situación problema. Después que hayamos anotado la situación problema, nos vamos o nos dirigimos a la siguiente fase, que es la fase de las preguntas, ¿verdad? Estas preguntas las debemos anotar y las debemos ir respondiendo una a una en nuestra libreta. Después de haber anotado todo este proceso en nuestra libreta, ¿qué es importante? Es importante que tengamos en cuenta el recorderis que ya hicimos sobre el concepto de la media, el concepto de la mediana, ¿verdad? Luego que ya hayamos respondido a las preguntas, sea en clase si nos alcanza el tiempo, si no en casa, ¿qué vamos a hacer? Debemos enviar la evidencia al docente de la actividad que hemos desarrollado en clase. Los que tienen plataforma la deben enviar a través de la plataforma y los que no tienen plataforma a través del correo que aparece asignado en la guía. Además de eso, mis queridos estudiantes, debemos desarrollar una actividad en casa. ¿Qué debemos realizar? Debemos desarrollar la página 80. Los puntos que vamos a desarrollar son el punto 2, el punto 3 y prepárate para tu prueba saber. De esta actividad de la página 80 no me deben enviar evidencia. La única evidencia que me deben enviar es la actividad que desarrollamos en clase. Mis queridos estudiantes, espero que esta clase les haya gustado, se les hayan divertido y recuerde siempre con la mejor actitud y disposición en nuestra clase. Bendiciones.